con un contenido muy alto de materia orgánica, más o menos andarán en el 4, el 5, el 6, hasta el 7% de contenido de materia orgánica. Y pues debido a que son suelos que se han desarrollado en un ambiente fresco, donde la tasa de mineralización generalmente pues, es más baja por la temperatura que vamos a encontrar en esas altitudes. Y pues también generalmente están asociados a condiciones de bosque que continuamente están eh, incorporando, ¿no? O colocando materia orgánica sobre la superficie, entonces eso hace que se acumule y tenga un excelente nivel de materia orgánica. Son de buena estructura, muy porosos, muy esponjosos, muy suaves, tienen densidades aparentes también muy bajas, básicamente por toda esa parte de poros que tiene, dada su estructuración. Entonces son suelos muy buenos para el desarrollo de este tipo de plantas, ¿no? Que forman una estructura subterránea, en este caso el tubérculo, que es el que vamos a aprovechar nosotros como producto agrícola. Ajá. Entonces, pues bueno, es digamos una parte introductoria respecto a este cultivo en nuestro país. También vamos a encontrarlo, por ejemplo, en algunas zonas al norte del país, en lo que es Chihuahua, Nuevo León, en Sonora, en Sinaloa, ¿sí? Y, por ejemplo, en toda la región del noroeste, que es fuerte en la producción de papa, pues allá básicamente se maneja en la época de otoño-invierno, cuando las temperaturas son frescas, ¿sí? Y a altitudes muy bajas. Ahí lo vamos a encontrar, no sé, a 100 metros sobre el nivel del mar o a veces menos, pero sí la condición es que se desarrolle en la época fría, ¿sí? De otoño-invierno. De tal forma que se está sembrando allá por octubre, septiembre, octubre, para estar cosechando ahí por enero, febrero, ¿sí? Cuando mucho en marzo, porque a los siguientes meses alcanzan temperaturas muy altas que pudieron ocasionar problemas en el desarrollo de los tubérculos, ¿sí? Entonces, como son cultivos, o más bien son plantas de requerimiento térmico bajo, cuando se ubican en un ambiente muy cálido, pues simplemente van a crecer la planta, no hay mayor problema, pero no hay desarrollo de tubérculos, básicamente porque no hay las condiciones de temperatura que permitan pues acumular reservas en los tubérculos, y más bien estas reservas se van a consumir por el incremento en las tasas respiratorias, ¿no? Entonces, este cultivo, pues su centro de origen, aquí lo vemos más o menos, es de toda la región andina y también algunas partes de Sudamérica, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el centro de origen de este cultivo, toda la región del eje de la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces, más o menos se supone que más o menos hace unos 8.000 años empezó ese proceso de pues empezar a seleccionar algunos materiales silvestres que se daban básicamente cerca de este lago, ¿sí? Este lago, el Titicaca, que le llaman, ¿sí? A unas alturas, mire, hasta de 3.800 metros sobre el nivel del mar. De ahí que es una planta de requerimientos térmicos bajos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros la sacamos ya más cálidos, pues lógicamente puede tener problemas de expresión de rendimiento, y entonces ahí tendríamos que ubicarla nosotros en un ambiente pues donde la temperatura no sea tan cálida y que le ocasione problemas para la formación y acumulación de reservas en las estructuras subterráneas que finalmente darán origen a los tubérculos, ¿no? Entonces el principal centro bueno, más bien el centro de origen de este cultivo, toda la cordillera de los Andes y hasta acá por Chile también se han encontrado materiales pues que han dado origen a las formas comerciales que conocemos actualmente. Y pues como ocurre en otros cultivos, a pesar de que aquí tenemos una excelente diversidad en formas, tamaños, colores, ¿verdad? Toda esta parte, pues los principales o el principal programa de mejoramiento genético y liberación de materiales mejorados se ha dado principalmente en Europa, ¿sí? Entonces en Holanda, en la Universidad de Wageningen, es en donde yo creo que el programa líder a nivel mundial en cuanto a mejoramiento genético y liberación de variedades, ¿no? De las que han estado saliendo en los últimos tiempos. Entonces ahí existe un catálogo
No recuerdo con qué frecuencia sale un catálogo nuevo de variedades de la universidad, y pues en donde los productores pueden tener acceso a material nuevo y certificado, que es un problema pues en México y en otros países del mundo, que no se utiliza semillas 100% certificadas, sino que más bien se selecciona semilla de los ciclos agrícolas anteriores, y pues esa misma se utiliza para establecer los siguientes cultivos. Lógicamente eso pues tiene algunas desventajas porque pues empiezan a ser susceptibles al ataque de enfermedades y plagas. En el mejor de los casos, por ejemplo, en México lo que ocurre es que algunos productores del centro y sur consiguen la semilla de las regiones del norte de México y del noroeste. Entonces, al menos existe esa situación, ya que en la región norte y noroeste se tienen buenos sistemas de producción de papa, y muchas de esas regiones surten tubérculos semilla para la parte centro-sur de nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos bueno, esas regiones del norte tienen esa posibilidad de no solo vender en fresco, sino como semilla. Entonces, como les comentaba, en ese lugar pues hay una gran diversidad de formas, tamaños, colores, combinaciones de colores, y no solamente en la parte externa, sino que también en la parte interna hay diferentes colores de pulpa, desde el blanco, el amarillo, el color crema, color morado, el color rosado. Entonces, esto incluso ha dado lugar a que alguna industria de frituras o de harinas, pues, obtenga productos con, pues, características muy particulares en cuanto a color, ¿sí? Entonces, cuando se hacen ciertos tipos de frituras, es como lo que ha ocurrido luego en zanahorias, ¿no? También están saliendo ya algunas frituras de zanahorias rebanadas, muy, muy atractivas por el color. Entonces ahora podemos encontrar zanahorias, aparte de las de color naranja, podemos encontrar zanahorias pues que tienden a ser moradas, algunas amarillas, unas con menos intensidad del anaranjado, y algo ocurre así en las papas, ¿no? También en esa región se encuentran pues muchos materiales, muchas plantas que se supone a través del tiempo fueron aportando información genética a las formas cultivadas de la actualidad, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las plantas que se encuentran de manera silvestre en esa región del centro de origen, y que pues han contribuido con este material genético para formar los materiales que actualmente manejamos. Entonces, actualmente papa como cultivo es Solanum tuberosum, y existen dos subespecies. La subespecie tuberosum, que supone es más, es la que se distribuye principalmente aquí en esta región de los Andes. Bueno, está su centro de origen acá en esta región de los Andes. Y la subespecie indígena, ¿sí? Que se encuentra, no, perdón, me equivoqué. La subespecie tuberosum se encuentra básicamente aquí en la región de Chile, ¿sí? Y la subespecie indígena, o indigenum, se encuentra básicamente en su centro de origen aquí en la región andina. Ajá. Entonces son básicamente, o sea, es Solanum tuberosum con dos subespecies, subespecie tuberosum y subespecie andígena o andígeno. Ajá. Ambas son tetraploides. Bueno, sabemos que básicamente la propagación como planta cultivada, como el caso del ajo, es a través de semilla agronómica. No obstante, en este caso sí hay semilla botánica. Las plantas de papa florecen normalmente, tienen flores perfectas, con capacidad de autopolinizarse. Hay un porcentaje alto también de cruzamiento, de polinización alógama, ¿sí? Este, eh, pero y dan semilla, se lleva a cabo un proceso de fecundación normal, florecen, hay fecundación, hay desarrollo del embrión, crecimiento del fruto. Los frutos de las plantas de papa son muy semejantes a los tomates de cáscara, pero sin cáscara, son más o menos como de 1 pulgada de tamaño, de diámetro, y también de color verde, un poco más duritos, un poco más coriáceos comparados contra un tomate de cáscara, pero son muy semejantes. Y dentro de estos frutos pues vamos a encontrar pues infinidad de semillas, también muy semejante a la semilla de tomate de cáscara, y es viable, ¿sí? Y esos son, digamos que es la vía que se utiliza para los procesos de mejoramiento genético. Si bien es cierto, se puede hacer también selección a partir de los tubérculos,
pues eligiendo aquellos que tengan ciertas características de forma, tamaño, profundidad de las yemas o de los ojillos que les llaman. Hay quien prefiere tubérculos con yemas muy superficiales, en otros sitios se utilizan o se prefieren tubérculos, perdón, con yemas más pronunciadas. Ajá, entonces son motivos pues de características que entran dentro del proceso de mejoramiento, el color de la pulpa. Ajá, entonces se puede hacer, pero también se puede hacer a partir de esos tubérculos, sembrarlos y después de que crece la planta, pues también hacer algunos cruzamientos de interés. ¿Sí? Se puede hacer, es totalmente viable. Y ya después esa semilla botánica se va sembrando para obtener algo que se llama microtubérculos, porque cuando sembramos una semilla botánica, pues va a emerger una plántula, va a crecer una plántula, también va a dar origen a un sistema subterráneo que da tubérculos, pero de tamaño muy pequeño, muy pequeñito, tal vez de 1 centímetro, 2 centímetros de tamaño. Y después eso tiene que incrementarse, estarse sembrando durante varios ciclos hasta que se logra obtener un tubérculo de mayor tamaño que después puede ser utilizado como propágulo para llevarlo al campo, ¿sí? Pero para eso pasan algunos años, porque en la primera generación de una planta de papa que se obtiene de semilla botánica, los tubérculos que se obtienen son muy chiquitos. Entonces tienen que manejar con mucho cuidado, en condiciones pues muy especiales para que cada tubérculo muy pequeño nos dé origen a plantas que después nos van a ir dando más tubérculos y cada vez más grandes para ir incrementando la cantidad de semilla agronómica disponible para poder hacer en principio las evaluaciones de campo y ya después multiplicarlo para poder ofrecer semilla comercial de los materiales que se van liberando, ¿sí? Entonces, básicamente son algunas características de las plantas en los centros de origen. Ajá. Aquí hay algunas características que distinguen a las dos subespecies, ¿no? Por ejemplo, dice que las hojas en la subespecie indígena son hojas mucho más divididas, que pueden tener hasta 9 foliolos por hoja, son hojas compuestas. En el caso de Tuberosum, son plantas con hojas menos divididas. Como dice aquí, los foliolos en andígenos son un poco más estrechos, ¿sí? Y en el caso de Tuberosum son más amplios. Eso pues tiene algunas ventajas. Querría decir que si tiene hojas más o foliolos más anchos, hay más capacidad de captación de luz y por tanto tener una mejor posibilidad de hacer fotosíntesis, ¿no? También puede tener una desventaja, al ser más frondoso el follaje, por tener foliolos muy grandes, los microclimas que pueden formarse al interior del cultivo, porque hay un momento del ciclo en que el cultivo se cierra y eso parece un tapete sobre la superficie del suelo, no se ve el suelo ya. Entonces hay problemas, sobre todo, por ejemplo, en las regiones altas de México, uno de los problemas más serios es la incidencia de enfermedades ya en la etapa de cierre, porque prácticamente la circulación del aire en el dosel interno del cultivo, pues es bien difícil que haya una circulación adecuada de aire, ¿no? Entonces, hay riesgo de que haya incidencia de enfermedades. El cultivo de papa también es un cultivo muy sensible y pues sabemos que de la calidad y de la cantidad de follaje que tengamos presente, pues va a depender la cantidad de fotoasimilados que se canalizarán a los tubérculos. De ahí la importancia de cuidar el follaje. Pero pues también hay situaciones en las que tenemos que estar muy, muy al pendiente de que no se nos vaya a presentar un problema de alternaria o de fitóptora, ¿no? Alternaria solani y fitóptora también son problemas muy serios en este cultivo de papa, ¿no? Se lo acaba, son enfermedades muy, muy agresivas. Entonces, pues hay que estar también muy al pendiente tratando de hacer aplicaciones preventivas con algún fungicida que nos permita mantener protegido lo mejor posible nuestro follaje, sobre todo en las épocas de lluvias, en las épocas de temporal, en las partes altas, ¿no? Que es la principal fuente de agua, ¿sí? Entonces, pues tiene esas, ¿no? Son follajes muy exuberantes, muy vigorosos, como dice aquí, el tuberosum pues tiene foliolos más amplios, más rápidamente cierra el cultivo sobre el suelo. ¿Sí? Aquí están las formas con las cuales hay
se insertan. Les digo, son alguna descripción para diferenciar ya en el campo algunas variedades pues, del tipo andígeno contra variedades del tipo tuberosum, ¿no? En la forma del pedicelo, ¿sí? La respuesta al fotoperiodo, como dice aquí, andígeno requiere días cortos, tuberosum requiere días, pues puede tuberizar ya sean días cortos o en días largos, ¿sí? Los ojos o las yemas en el tubérculo, como es en andígeno, son más profundos y en tuberosum son más superficiales, ¿no? Entonces, bueno, va a haber preferencia en los mercados, sí, incluso para el mercado en fresco también. En general se prefieren las tipo tuberosum porque son más fáciles de manipular, sobre todo cuando se va a trabajar la papa sin la piel. Entonces, cuando tiene ojos muy profundos o yemas muy profundas, es un poco más difícil estar quitando la cutícula y luego la yema que está ahí dentro, ¿no? Entonces, se prefieren las más superficiales. No obstante, también hay del tipo andígena, ¿sí? Y la forma del tubérculo, como es aquí, generalmente andígena tiene tubérculos más redondos y tuberosum tiene tubérculos un poco más alargados, tipo los alfas, ¿no? Entonces, pues básicamente son algunas características que nos permitirían en algún momento diferenciar una planta y los tubérculos de una variedad y saber a qué subespecie pertenece, ¿sí? Si es andígena o es tuberosum. Y bueno, es un cultivo pues muy importante a nivel mundial, si bien es cierto, es originario de América del Sur, se convirtió pues después de todo este proceso de movimiento de productos en el mundo, se ha convertido pues en algo esencial para muchos países del mundo, ¿no? Como ustedes sabrán, en algunos momentos de la historia, los problemas fitopatológicos en este cultivo han ocasionado problemas de hambrunas muy serias. Entonces, pues eso ha hecho que el consumo per cápita en algunos países del mundo sea espectacular comparado contra lo que podemos encontrar al menos en México. En México más o menos el consumo per cápita se calcula entre unos 14 y 15 kilogramos, pero hay países que consumen varias veces lo que México consume de papa. Y pues bueno, eso de alguna manera porque en México tenemos otras fuentes de carbohidratos, principalmente el maíz. Pero en otros países del mundo la principal fuente de energía es el cultivo de papa y se ha convertido pues en un cultivo básico, esencial pues, para muchos países, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una información. Por ejemplo, México, como les comentaba, más o menos anda alrededor de entre los 14, se reportó para 2019 14.8 kilogramos de papa per cápita, entonces, pues ahí va. Pero fíjense, comparado contra Alemania, Alemania consume 10 veces más papas en el año que nosotros, ¿sí? Canadá también tiene un buen consumo, España, Francia, ajá, Colombia, por ejemplo, América Latina, donde es un cultivo pues también muy importante en el consumo, pues bueno, prácticamente duplica el consumo en México, ¿sí? Pero sí es sorprendente cómo en Europa, por ejemplo, en el caso de Alemania particularmente, se ha incrementado mucho. Canadá también tiene un consumo per cápita bastante interesante, ¿no? España. Entonces, pues, básicamente es como ha ido creciendo el consumo per cápita, ¿sí? Dada la importancia que tiene este cultivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues un ejemplo o información de todo el aporte nutricional que logramos cuando consumimos tubérculos de papa, ¿no? Entonces, como dice aquí, es una fuente natural de folato, que son los precursores pues, de algunos compuestos que dan energéticos para el metabolismo celular. Pues tiene vitamina C, aminoácidos, vitaminas, minerales, algo de fibra, ¿sí? Puede tener proteínas hasta un 2%, hay materiales de 3% en proteína, no tiene grasa, no tiene colesterol, ¿sí? Y pues es rica en carbohidratos y energía, como les comentaba, se ha convertido en un producto de primera necesidad en muchos países como fuente primaria de energía, ¿sí? Desde el punto de vista medicinal, está bastante recomendado hacer té de papa para el caso de las personas que sufrimos hiperuricemia, que son incrementos pues metabólicos que resultan en una acumulación excesiva de ácido úrico. Ajá. En mi caso, bueno, como yo, hay otras personas que pues de manera natural el organismo está
No es que esté produciendo, más bien no podemos metabolizar o degradar el ácido úrico que resulta del metabolismo de las proteínas y pues se empieza a acumular el ácido úrico, entonces cuando rebasa ciertos niveles empieza a cristalizar y esa cristalización se da básicamente en las articulaciones y pues duele mucho, a veces no se puede ni caminar. Entonces, como remedio, funciona bien esto, un té de papa, ¿sí? Se pone una papa mediana en 1 litro de agua, se pone a hervir unos 5 minutos, se deja enfriar, se toma como agua de tiempo y ayuda a bajar los niveles de ácido úrico y también el dolor, ¿sí? Funciona bastante bien. Entonces, este es un problema de una enzima que ya empieza a no funcionar al 100, el genoma, ya no se sintetiza bien esa enzima que degrada el ácido úrico, entonces, pues ya se empieza a acumular. Entonces hay que atacarlo con este té de papa, que es efectivo, realmente es efectivo. Ahí lo ideal es tratar de evitar que no suban mucho los niveles de ácido úrico. Entonces, pues ahí pues se prohíbe, aunque realmente no lo sigues al pie de la letra, pero cero cerveza, cero carnes rojas, porque eso hace que el ácido úrico suba de manera natural en el organismo y si no tienes cómo desecharlo, pues se va acumulando. También las purinas de las leguminosas también pueden ocasionar incrementos de ácido úrico, particularmente la soya. Entonces también está uno restringido al consumo de soya y otras leguminosas. Pero bueno, un remedio para rápido es esto. Por si un día lo necesitan, papa, té de papa. Y pues bueno, ya un cuadro más detallado de lo que es el contenido nutracéutico o nutricional, ¿verdad? De este cultivo o de este producto, pues aquí ya lo vemos, ¿no? Como ahí atrás se mencionaba minerales, pero pues tiene muchos minerales, ¿no? Está el potasio, está el sodio, está el calcio, el magnesio, hierro, cobre, manganeso, fósforo, azufre, cloro, tiene vitamina A, B1, B2, niacina, B6, C, E, bueno, colesterol pues muy poquito y ácido úrico pues también muy poquito. Entonces, vean ustedes, es un producto muy, muy interesante. Ahora, a nivel mundial, pues México por ahí aparece aquí en esta grafiquita, pues lo pusimos pues porque para que no quedara fuera, pero realmente pues hay países muy importantes en cuanto a su producción. El número uno pues es China, ¿sí? Con 500 millones de toneladas. Luego le sigue Rusia, Polonia, que es también un país que tiene este cultivo de como artículo de primera necesidad, ¿verdad? En India también se consume mucha papa, como el caso de ajo que les comentaba. En India se consume mucha papa también. Ucrania, Alemania, ¿sí? Bielorrusia, Holanda, Reino Unido, ¿sí? Entonces son los principales productores a nivel mundial. México, pues el caso de México, igual, la superficie pues ha fluctuado más o menos unas 5,000 hectáreas, alrededor de las 55, 60,000 hectáreas en promedio por año, ¿sí? Y aquí en este cuadrito vemos cuáles son los estados más importantes en cuanto a superficie cultivada con este producto. Al menos para 2019, el primer estado pues fue Sonora, con un poco más de 14,000 hectáreas. Le sigue Sinaloa, con un poco más de 12,000. Puebla figura bastante, como les comentaba, Puebla, y sobre todo en su zona alta, ¿sí? De temporal o de riego, pues tiene 7,000 hectáreas, ¿no? Entonces, simplemente Sonora, Sinaloa, Puebla, Veracruz y Estado de México, esos 5 estados cubrieron pues las 3/4 partes de la superficie que se manejó con este cultivo en el 2019. Son muy importantes, muy, muy importantes. Después sigue Nuevo León, que como les comentaba ahí, los sistemas de producción permiten obtener tubérculo para comercializar o bien para semillas, lo mismo que en Sinaloa, Sonora, también allá se obtienen tubérculos para semilla o para el consumo o para la industria. Puede ser la industria de la fritura, la industria de las harinas, industria botanas, frituras, harinas,
En algunos países, como Sudamérica, por el color que tienen, se puede obtener incluso pigmentos, ¿verdad? Pero aquí en México básicamente son harinas, frituras, el consumo en fresco o de mesa, y pues también está la posibilidad de manejarlo como semilla, sobre todo en las regiones de Sonora, Sinaloa y Nuevo León, ¿sí? Básicamente, ¿no? Los lugares en los que se puede adquirir semilla de buena calidad. Si bien es cierto, no tiene todo un proceso de certificación, pero sí tiene muy buena calidad, de tal manera que puede utilizarse para las regiones centro y sur de nuestro país, ¿no? Entonces, luego sigue Baja California, Chiapas, las partes altas también, Jalisco en toda su parte alta, ajá, Guanajuato, por ejemplo, ya empieza a figurar, Chihuahua, miren, también en las partes altas se siembra este cultivo. Guanajuato ya empieza a figurar, hace unos años bajó mucho, está recuperando, básicamente por el problema de paratriosa, ¿sí? Ciudad de México tiene un poco, Tlaxcala, casi 500 hectáreas, y así nos vamos hasta llegar a Hidalgo, que tiene casi 40 hectáreas, ¿sí? Entonces ahí son al menos para 2019, este cultivo se manejó en 22 estados. Y pues al igual que los otros cultivos, pues existen en todos estos estados una gran diversidad en cuanto a materiales. Algunos utilizan materiales más o menos nuevos, otros materiales más o menos ya antiguos. Algunas regiones prefieren papas de color rosa en la cutícula externa con pulpa amarillita o pulpa blanca. Algunas zonas prefieren los materiales de color blanco, tanto en la pulpa como en la cáscara, y las formas también, pues van a estar en relación con el mercado, ¿no? De abasto, o el mercado que se va a abastecer. Entonces, pues también una gran diversidad de manejos, temporal. Por ejemplo, hay algunas regiones en las partes montañosas de Veracruz, de Puebla, en Michoacán, en donde el cultivo a veces llega a ser casi artesanal, casi de manejo manual, porque a veces las pendientes son tan pronunciadas que a veces ni las yuntas pueden entrar. Entonces se maneja en suelos que pueden tener pendientes del 100% sin problema, ¿no? Entonces se trazan las líneas como a manera de surcos. Incluso llega un momento en que la gente contrata mano de obra para hacer un montículo de tierra en la base de las plantas de papa para favorecer el desarrollo de los tubérculos, y todo eso es manual. A diferencia de algunas zonas también en las partes altas y de temporal, que pues es posible meter yuntas, pues bueno, se trabaja de otra manera. La fertilización, pues la técnica de fertilización cambia mucho. Aquí sí es más mateado, sobre todo en las regiones donde se hacen montículos, tiene que hacerse mateado y colocar el fertilizante en la parte alta de la pendiente para que no, por gravedad pueda, al momento de disolverse con el agua, pueda llegar al sistema de raíces de la planta. Y pues pasamos por los sistemas de riego rodado con sus diferentes vertientes, así a canal limpio, digamos. Otros utilizan los sifones, otros utilizan sistemas de goteo, que ya es muy común que se utilice sobre todo en la región norte, y los sistemas de pivote frontal, con riego por aspersión se puede manejar también, ya sea fijo o móvil. Ajá, los sistemas de pivote frontal y los de, ¿cómo se llaman también? De pivote frontal y de pivote central, también son fijos. Entonces, hay muchas formas de poder establecer y manejar, y cómo vamos a encontrarlo pues ya en la vida real, ¿no? Entonces, es diverso, muy, muy diverso, ¿sí? Las formas también del manejo fitosanitario pues, son extremas, ¿no? Por ejemplo, en algunas regiones del norte y noroeste de México, este, se, los productores ya han instalado estaciones de monitoreo ambiental para que se esté registrando lo que son temperaturas máximas, mínimas, puntos de rocío, humedad relativa, viento, y con base en una serie de variables, el sistema les entrega todos los días en la mañana a los técnicos de campo un informe con la probabilidad de incidencia, por ejemplo, de alternario de fitóftora. Va a depender igual de las temperaturas y principalmente, ¿no? Y el punto de rocío. Y bueno, agrega otras variables de tal forma que indica la probabilidad. Entonces, con base en esa información, se decide o no la aplicación de productos, ¿no?
preventivos. Entonces, porque bajo otras condiciones, cuando no se tiene esa información a la mano, que es en la gran mayoría de la superficie, y sobre todo en temporal, los productores casi por default la aplican cada semana, productos preventivos, ¿sí? Sobre todo en la época más húmeda. Entonces, a veces, es probable que en algún momento del tiempo las condiciones no sean favorables para la enfermedad, pero no lo saben y aún así pues se aplica. Entonces, eso hace que el cultivo de papa también sea un sistema productivo muy costoso desde ese punto de vista, ¿no? De la adquisición de insumos. Entonces, y pues bueno, con una carga muy fuerte de pesticidas, ¿sí? Sobre todo fungicidas por la situación de los tizones, algo de plagas, ¿sí? Como la palomilla o básicamente está la palomilla, los minadores, y hay otro coleóptero muy, muy agresivo, que ahorita se me va el nombre, lo vamos a ver en la parte de plagas. Es un coleóptero que si nos descuidamos, su larva es tan agresiva que en pocos días vemos solo las nervaduras de las hojas, a pesar de que la planta tiene mucho follaje. Entonces hay que estar muy al pendiente de eso y pues eso implica un manejo increíble de insecticidas, nematicidas, ni se diga, ¿no? También se utiliza mucho. Entonces, pues bueno, hay todas esas variantes de manejo tecnológico, ¿no? Y desde la siembra, toda la cosecha. Es muy interesante este cultivo en nuestro país porque tenemos un abanico de posibilidades increíble, ¿no? Desde las formas más básicas, como les comentaba, casi de manejo artesanal, porque ahí prácticamente se maneja cada planta, hasta pues, los sistemas a gran escala, pues que incluso se utilizan sembradoras, ¿no? Sembradoras gigantescas donde pues hay que poner varias toneladas de semilla para poder sembrar varias hectáreas, ¿sí? Y hay sembradoras que van colocando, bueno, se va abriendo el surco, va colocando el tubérculo, lleva una serie de aspersores que van haciendo el tratamiento a la semilla con fungicidas, nematicidas, insecticidas, se va cubriendo y a la vez va poniendo la cinta de goteo, ¿no? Entonces es una maquinaria pues bastante interesante. Y bueno, y las siembras manuales que conocemos normalmente, ¿no? Entonces, bueno, le digo, es un cultivo muy interesante, de mucha diversidad tecnológica y pues que también requiere mucha atención. Hay que estar muy, muy al pendiente por las características de microclima que pueden darse a nivel del dosel del follaje a partir de que cierra el cultivo. Entonces, hay que estar muy monitoreando constantemente, frecuentemente, estar revisando el follaje, que no haya brotes, pues sobre todo las alternarias y las fitóptoras. Sí. Y bueno, en términos generales, las condiciones donde podemos encontrar este cultivo en el país, como les comentaba, altitudes que de manera normal, ¿no? O sea, son de 1500 a 2600. A mí me ha tocado ver papas aquí en el cofre de Perote a 3000 metros, más de 3000 metros, donde el maíz ya ni siquiera da granos porque la altitud no se lo permite. Papas ahí crecen sin mayor problema, ¿sí? Entonces, sí requiere temperaturas frescas. Como les digo, en la región noroeste de México lo podemos encontrar a 100 metros, 50 metros sobre el nivel del mar, pero en la época de invierno, para tratar de encontrar estas temperaturas que son las adecuadas, ¿no? La precipitación pues, puede dar desde 400 a 1200 milímetros. Lógicamente, un nivel de una lluvia de 400 milímetros, pues se oye bien, ¿no? Porque es una lámina casi de medio metro, pero el problema es la distribución, que a veces la distribución pues no permite a la planta expresar al máximo su potencial productivo. Porque una lámina de riego de 400 milímetros ya es una lámina pues considerable, ¿sí? Ya es respetable. El problema es que no se puede distribuir en la forma que nosotros desearíamos, ¿no? Entonces, más bien, pues dependemos de la distribución de la precipitación. Habrá momentos en los que hay mucha agua y habrá momentos en que el intervalo sin agua, pues es tan amplio que pues, nos ocasiona problemas en la planta, ¿no? Ya, por ejemplo, al igual que en el caso de ajo y cebolla, donde las etapas críticas de requerimiento de humedad, que era el llenado del bulbo y de los dientes. Aquí igual, el llenado de los tubérculos es una situación muy crítica que nos puede llevar a deformación de tubérculos, porque van creciendo, si de repente falta el agua, se detiene el crecimiento,
se restituye la humedad en el suelo, puede haber deformaciones, algo que se llama muñequeo, porque empiezan a haber brotaciones de algunas yemas de los tubérculos, y en lugar de ser un tubérculo uniforme, pues es un tubérculo que se le desarrolló uno o dos tubérculos pequeñitos, o en ocasiones, en casos extremos, incluso se pueden reventar los tubérculos por el exceso de agua. Entonces, sí es una etapa muy crítica del manejo del agua en la papa, la etapa de tuberización o llenado de los tubérculos, ¿no? Entonces se dan cuenta, en cuanto al suelo, pues las condiciones de andosoles pues son muy favorables, porque otra característica de los andosoles es que por el contenido alto de materia orgánica tienden a ser ácidos, ¿sí? Incluso aquí tendríamos que ser muy cuidadosos, porque a lo mejor en algunas condiciones con estos pHs tendríamos que estar haciendo algunas enmiendas de caliza para evitar que este pH se vaya a convertir en un problema y se nos empecemos a tener una mayor solubilidad, por ejemplo, de hierro o de aluminio, que pudiera llegar a ser tóxico, ¿sí? Entonces podemos hacer la aplicación de alguna enmienda con caliza o con cal agrícola para elevar por lo menos media unidad, si podemos, pues una unidad, el pH. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con suelos de pH ácido? Pues que incluso ahí podríamos utilizar fuentes de fósforo muy básicas como la roca fosfórica, que en un medio ácido se puede solubilizar, a diferencia de usar roca fosfórica o superfosfato de calcio triple, como lo comentábamos en el ejemplo que vimos en cebolla, que en ese suelo de pH de cercano a 8, ahí sería muy limitante el uso de ese tipo de fuentes, ahí no se disolvería, pero en un suelo ácido sí se disuelve. De hecho, hace unos años el Colegio de Posgraduados, hay unos estudios, si gustan revisarlos por ahí, están publicados. Se hicieron muchos trabajos precisamente en la zona, en la región de la Sierra de Michoacán, donde hay mucho predominio de este tipo de suelos. Probaron la aplicación de roca fosfórica con buenos resultados como fuente de fósforo. Y es más barato, ¿verdad? Es más barato y pues es más, incluso más, puede ser accesible pues para los productores y es menos influenciada por la situación del suelo, ¿no? Y el fósforo pues, se puede aprovechar gracias a ese nivel de pH que permite estarlo solubilizando poco a poco para que la planta pueda utilizarlo, ¿sí? Aquí vemos más o menos la distribución de la oferta de este tubérculo en México. Están los meses y los números corresponden al porcentaje de la oferta total durante el año. Entonces, de acuerdo con la información disponible, los meses en los que hay más oferta, pues es febrero, marzo, abril y octubre, noviembre, ¿sí? Entonces, básicamente, febrero, marzo, abril es de las papas que se están cosechando en la región noroeste. Es una oferta terrible, ¿eh? Porque ya vimos que Sinaloa, Sonora son de los estados con más superficie y con muy buenos rendimientos. Imagínense la oferta que puede haber en esos meses, ¿sí? Y luego octubre, noviembre, que es cuando se acentúa toda la cosecha, pues, que se obtiene aquí de mayo, junio, que es para las zonas de temporal. Y hay otras regiones, bueno, otros meses en los que la oferta, pues, es baja, ¿no? Por ejemplo, agosto, bueno, enero, agosto, septiembre, son de los meses en los que la oferta es más baja. Entonces, potencialmente, pues, ahí pudiéramos obtener un mejor precio, ¿no? Si la oferta baja, puede haber un mayor precio, no obstante, como comentábamos en otros cultivos, pues puede haber también apertura a la importación, precisamente para cuidar los precios que pueden pagar los consumidores. Entonces pero bueno, de alguna manera pues, tenemos esta información que en estos meses la oferta es más baja y por lo menos tendríamos más facilidad para vender nuestro producto. Tal vez no a un excelente precio, pero al menos la ventana es amplia respecto de las posibilidades para comercializarlo, ¿no? Ahora, dependiendo de las regiones donde se maneja este cultivo en nuestro país, que es la región noroeste, noreste, norte, centro, bajío, Pacífico Sur, ¿verdad? Y algunos de los problemas que se han detectado en el manejo de este cultivo. Como les digo, es un cultivo muy interesante, muy diverso en cuanto a formas de manejo, mercados y pues la cantidad de problemas que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Y pues bueno, viéndolo, siempre busquemos el lado positivo, es un ambiente en el que ofrece una excelente oportunidad como área de oportunidad pues para desarrollar cosas y resolver y hacer frente a estos
estas características, ¿no?, ambientales que pueden limitar el crecimiento y producción de este cultivo. Entonces, como les comentaba, uno de los problemas fuertes con los productores es la falta de semilla certificada, porque pues al igual que ajo como es un cultivo que se propaga vegetativamente, pues se requiere una gran cantidad de semilla, ¿no? Hay sistemas de producción que establecen hasta 4 toneladas de semilla por hectárea. Entonces, pues imagínense, y multiplicado por el costo, pues ya representa un porcentaje importante pues, del costo total de producción. Entonces, lo que se hace es, en el mejor de los casos, comprar semilla en una región diferente. Pero muchas veces lo que ocurre es que los productores de su misma cosecha seleccionan la semilla y pues bueno, eso tiene, la ventaja es que como se utiliza un material de propagación vegetativo, pues no hay variación, pero pues sí, con el tiempo se empieza a incrementar la susceptibilidad hacia las enfermedades sobre todo, ¿no? Entonces, una de las semillas certificada, falta de variedades, no hay mucha diversidad de variedades, habrá unas 5 o 6 variedades, las que más se manejan en nuestro país, ajá, y muchos lugares, o sea, realmente no hay muchas variedades disponibles acá. Entonces, las enfermedades del follaje también es otra situación muy interesante. Phytophthora infestans, el tizón tardío, yo creo que el problema número 1 que se encuentra en todas las regiones y es un problema a nivel de país. Tizón temprano, ¿sí? Alternaria solani, también es por ejemplo, en la región noroeste, como es un poco más cálido, les atacan más las alternarias, y ya en los demás lugares, predomina menos, ¿sí? Pero lo que sí es tizón tardío. Tizón tardío es el problema número 1. Virus, pues también muchos de los materiales que se manejan en nuestro país tienen virus. El cultivo, más bien la planta de papa, es una planta que puede incluso convivir con ellos. A veces ni siquiera se manifiesta algún síntoma, pero sí existen virus presentes en las plantas de papa. Punta morada es un problema que actualmente ha diezmado muchas regiones, como les comentaba, algunas regiones de ahí de Guanajuato principalmente, algunas regiones de Michoacán también hubo problemas muy fuertes con punta morada. Entonces eso vino hace unos 30 años tal vez, la superficie llegó a bajar mucho, 20 años más o menos igual, básicamente provocados por la punta morada, que es un problema transmitido por ¿cómo se llama? Paratriosa. Esclerotinia, algunas enfermedades por algunos otros hongos, básicamente en la región noreste, en el centro, y seguramente asociado pues a las condiciones de temporal. Las enfermedades que atacan los tubérculos o el sistema de raíces, tenemos la costra negra, prácticamente lo tenemos en todas las zonas, pierna negra, excepto en la región norte, ¿sí? La vaquita, ¿sí? Es otra enfermedad que ocasiona pues aparición de manchas oscuras en el tubérculo, de ahí su nombre, ¿verdad? Nemátodos, pues prácticamente los tenemos solo en el norte no, ni en el Pacífico Sur, pero en la gran mayoría tenemos presencia de nemátodos, y pues bueno, una característica, se ven bastante favorecidos cuando tenemos buenas condiciones de oxigenación en el suelo, lo que obtenemos con buena estructuración, que a su vez logra con una buena incorporación de materia orgánica. Entonces, pues bueno, es uno de los, yo creo que la presencia de nemátodos en los tubérculos, por eso a veces no podemos exportar, porque tenemos prohibido sacar material vegetal de nuestro país de papa, porque casi todos tienen nemátodos, ¿sí? Entonces es un problema serio. Y pues eso hace que los productores de papa pues utilicen muchos nematicidas. Por lo menos el furadán es uno de los que más se utilizan, el carbofurán, el nemacur, que veíamos también en el caso de aliáceas, se puede utilizar. Pues vidate, yo creo que si acaso en los sistemas de riego por goteo, porque sí es mucho más caro que el carbofurán, el vidate. Y pues en última instancia, a lo mejor podríamos nosotros utilizar los productos a base de hongos, ¿no? Como Paesaelomices, y unos que nos exponían sus colegas sobre el control de nemátodos, ¿no? De las presentaciones que vimos hace unos días. También había otros microorganismos que pueden controlar nemátodos. Y hay un producto que se llama Nemacen también, que veíamos que era a base
bueno, comentábamos que era a base de tagetes, por ejemplo, ¿no? Se pudiera ser otra alternativa. Sí, pero sí, la presencia de nemátodos o problemas de nemátodos, sí, sí es muy común observarlo en los sistemas de producción de papa. Entonces, verticillium y bueno, esponjóspora es otro problema que también. Y el problema número 1 de follaje está, pues los minadores es uno, palomilla, torimaea. No solamente ataca, bueno, o sea, las larvas son muy voraces, atacan el follaje, pero otro problema es que luego esas larvas bajan a los tubérculos. De ahí la importancia de la siembra profunda y después de hacer aporques fuertes para que todo el sistema subterráneo de la papa quede bien enterrado y que les cueste trabajo llegar a las larvas, ¿sí? De la palomilla, porque luego esas larvas empiezan a hacer unas pequeñas galerías en los tubérculos y aparte de que pues se abren heridas, puede haber entrada por ahí de alguna enfermedad que se encuentra en el suelo. Mínimo nemátodos, sí, pero puede ser alguna bacteria. Entonces, es un problema también muy fuerte, las palomillas. El minador, ¿eh? Y básicamente son de los problemas más fuertes, pero fíjense, los encontramos prácticamente en todo el país, ¿sí? Entonces, como les comentaba, o sea, es un cultivo muy interesante porque el hecho de hablar de papa implica que tenemos que empezar a trabajar, a imaginar cosas, o sea, dónde estamos, qué va a haber, qué problemas, qué tenemos que ir pensando en programar, pues, para hacer frente a cualquiera de estas situaciones. Una vez que hemos elegido ya el material y la zona, bueno, de acuerdo con la zona, pues ahora lo que sigue es esta situación, ¿no? De hacer frente a la situación de plagas y enfermedades, porque de eso, imagínense, de la presencia de todo esto, pues va a depender la calidad, la cantidad y la calidad de nuestro follaje, ¿no? Entonces sí es un aspecto muy serio de considerar para el manejo de producción de papa. Ahora, ¿qué pasa ya con la morfología? Entonces, aquí del lado derecho, como les comentaba, ya es un cultivo de papa, ya bien cerradito, ya se diferenciaron los estolones, que ya incluso algunos ya en su parte apical ya están acumulando reservas, ¿sí? Entonces, aquí todavía se alcanza a notar el tubérculo madre, lo que se sembró, que es Ajá. Entonces, siembra el tubérculo. De los ojillos del tubérculo son yemas y nosotros vemos con atención la distribución de estas yemas en este tallo modificado. Vamos a ver que tiene una distribución helicoidal y pues es un tallo normal que al colocarlo en el suelo empieza a diferenciar estas estructuras que vendrían siendo como ramas, ¿verdad? Que salen pues de las yemas de una axila del tallo. Salen estas estructuras que aquí en la línea punteada se ve más o menos lo que vendría siendo el surco, la superficie pues del suelo. Entonces está el surco, la profundidad de siembra debe ser por lo menos de unos 20 centímetros, 25 centímetros, ¿sí? De profundidad, precisamente para favorecer este desarrollo subterráneo que va a dar origen al sistema de raíces y al sistema vegetativo, que pueden ser más tallos aéreos o pueden ser estos tallos modificados, ¿sí? Estos estolones, en cuyo ápice, bueno, habrá algunos estolones que encuentran la luz y emergen, ¿no? Pero lo que se busca es que con la profundidad de siembra, después con aporques considerables, aporques fuertes, o como les comentaba, en esas regiones donde el trabajo se hace manual, pues lo que se hace se hace un montículo con la pala, con asadón y pala, alrededor de la planta de papa, precisamente para tener suficiente suelo donde se forme toda esta estructura. ¿Sí? Entonces ya los estolones que no alcanzan la superficie empiezan a acumular reservas en el ápice y empieza a formarse el tubérculo. Entonces se dan cuenta aquí, pues tenemos varios tubérculos pequeños que ya están acumulando reservas. Entonces incluso cuando el cultivo de papa empieza a manifestar floración, ya es una indicación, un indicador de que prácticamente estamos por llegar al final de la tuberización, que es todo el proceso que implica el llenado de los tubérculos, ¿no? Entonces, crecen los tallos aéreos, de estos surgen raíces, ¿verdad? Del mismo tubérculo madre pueden surgir raíces,
y de aquí de las axilas de estos tallos, pues emergen los tubérculos, bueno, los estolones, que después se van a transformar en tubérculos, y pues ahí es la etapa crítica, ¿no? Como les comentaba, ya cuando una planta empieza a manifestar floraciones, que prácticamente estamos llegando al final. Y aquí vemos sistema de raíces, tallos aéreos, hojas compuestas, tenemos las inflorescencias, que pues, la flor puede ser de color morado, lila, blanco, blanco cremoso, dependiendo, ¿no? Va a depender de la variedad, ¿sí? Y como les comentaba, la flor, pues es una estructura, son flores, ¿sí?, que tienen su sistema de, su gineceo, su androceo, tiene perfectamente su ovario, sus óvulos, se fecundan, dan embrión, bueno, se forma el embrión, crece el embrión, se forma después la semilla, ¿verdad? El fruto, como les comentaba, es una baya, muy semejante al tomate de cáscara, y botánicamente, bueno, o sea, es una semilla botánica viable, que puede germinar sin problema, y nos da una plantulita, una planta pequeña, y durante el primer ciclo, les digo, da unos tubérculos muy pequeñitos, como si fueran canicas. Y aquí abajo tenemos la estructura del tubérculo, un corte transversal, pues tiene más o menos la misma estructura que un tallo, que tiene su médula, ¿sí?, la parte apical, los haces vasculares están conectados pues con cada una de las axilas, con cada de las yemas axilares, pues, ¿sí? Y pues son tallos modificados, ¿no? Entonces aquí ya la parte a detalle de cada una de las estructuras, y que pues tienen que ver con el manejo del cultivo, con cómo, pues desde como lo hemos visto en los otros cultivos, que se manejan por una estructura subterránea. Las características del suelo son muy importantes en cuanto a estructura, profundidad, ¿no? Entonces, pues en el caso de la raíz, como dice aquí, es un sistema de raíces fibroso, es decir, que tiene muchas raíces largas, delgadas, es ramificado, es un sistema de raíces ramificado, y pues está extendido más bien superficialmente, de ahí la importancia de estarle colocando tierra para que la raíz no quede cerca de la superficie. Y esos aportes también pues tienen que hacerse lo más rápido posible, porque si lo hacemos muy tarde, pues hay la posibilidad de dañar de manera importante esas estructuras que crecen pues en sentido horizontal, y al meter el implemento para hacer las labores culturales de aporte podemos crear daños no solamente a la raíz, sino a las estructuras, a los estolones que van a dar origen a los tubérculos, ¿sí? Entonces es un sistema de raíces que puede profundizar sin problema hasta 60 centímetros hacia abajo, y puede extenderse lateralmente igual, de 40 a 60 centímetros. Es un sistema de raíces muy pues, exuberante, ¿sí? Tiene una buena capacidad de absorción de agua y de nutrientes, ¿sí?, moderada, ¿sí?, y susceptible a la deficiencia de oxígeno, y la situación del manejo del agua, ¿sí? Entonces, eh, evitar el exceso de agua, los excesos de agua, aparte de que nos limitan la difusión de oxígeno en el suelo, pues es un ambiente que puede favorecer la presencia de enfermedades, tanto en el follaje por los microclimas que se van a formar al interior de la cama de siembra, porque es un cultivo que cierra totalmente, ya lo veíamos acá, cierra totalmente. Aquí todavía se alcanzan a ver por ahí algunas porciones de suelo, pero este cultivo que vemos aquí una semana más y prácticamente ya no se ve el suelo, menos puede uno entrar con maquinaria. Entonces, pues bueno, lo que se hace es que entra la maquinaria, por ejemplo, para alguna aspersión, y pues esos surcos se utilizan en adelante para no maltratar los demás surcos, se usan como vía de acceso para cuando se hacen las aplicaciones con tractor o con el asperjet, ¿no?, que también se puede utilizar, ¿sí? Entonces, pero el cultivo se cierra totalmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente con el exceso de agua, ¿sí? Entonces aquí, como les comentaba, el suelo es muy importante, de ahí que en las zonas altas, montañosas, donde predominan los andosoles, pues son suelos muy, muy favorables para el desarrollo de la estructura subterránea, tanto de la raíz como de los estolones y después de los tubérculos. Esa estructura suave que se da por la presencia de materia orgánica favorece mucho pues, la circulación de agua, la circulación de aire, el crecimiento de las raíces, hay más espacio libre entre los agregados del suelo, y pues ahí puede crecer muy bien tanto la
raíz, como los estolones y después los tubérculos. Porque imagínense todo el esfuerzo mecánico que tiene que hacerse para que una estructura de medio centímetro, que son los estolones, estos, o menos, pues tengan que alcanzar diámetros de 5 centímetros o más y longitudes de 10 centímetros o más, ¿sí? Entonces, imagínense todo el esfuerzo mecánico que tiene que hacer la planta, o más bien ahí esa estructura, para ocupar espacio, ¿sí? Y está pues ocupado por suelo, ¿no? Entonces tiene que ser un suelo suave que permita precisamente ese desarrollo, tanto en sentido anticlinal como periclinal, para que el bulbo alcance su forma característica y su tamaño ideal. El suelo cobra mucha importancia en esa parte. La profundidad de siembra, como les comentaba, pues para lograr este desarrollo adecuado del sistema subterráneo, pues se requiere de por lo menos 20 centímetros, 25 centímetros, ¿no? Entre 20 y 25 centímetros es una buena profundidad de siembra. Tal vez 30 centímetros también pueda funcionar, nomás que la emergencia pues va a tardar un poco más, y ahí digamos que la recomendación sería utilizar semillas más grandes, ¿sí? Con mayor cantidad de reservas. Entonces, al tener una buena carga de reservas, un tubérculo, semilla o tubérculo madre, pues da la oportunidad que haya una excelente formación de tallos vigorosos, a partir de lo cual se deriva el sistema de raíces. Todo el sistema de raíces pues, es adventicio, aquí no hay radícula, nada de eso, todo es adventicio, pero es un sistema robusto, gracias a que se desarrolla a partir de estructuras vegetativas pues, muy fuertes. Y aquí se ve, ¿sí? Es un sistema abundante, ¿verdad? Y que puede profundizar las raíces, hay raíces de buen grosor, y a partir de estas pues, hay ramificaciones de raíces más finas, que como ustedes saben pues, son las responsables de estar abasteciendo de agua y de nutrientes a la planta, ¿no? Entonces aquí se ven tallos vigorosos, raíces vigorosas, ¿verdad? Los aporques, pues, como les comentaba, es importante estar aporcando lo antes posible. Una vez que emerge el cultivo hay que empezar a hacer los aporques. Ahora imagínense, igual, viendo esa parte del cierre del cultivo, entonces la fertilización también se nos convierte en un desafío. ¿Cuándo hacer la fertilización? Como en el caso de ajos y de cebollas, ¿no? Hay momentos en los que en la papa ya no podemos entrar ni con la yunta. Entonces, híjoles, y es una etapa crítica también durante el llenado. Entonces, eso nos obliga a hacer aplicaciones fuertes de fertilizantes, seguramente en etapas en las que sí se ocupan los nutrientes, pero no en las cantidades que uno pudiera imaginarse, ¿no? Entonces, pues eso nos va a pegar en el índice de eficiencia de recuperación y de utilización de los nutrientes, pero ni modo. Ya en la situación de riego, y riego por goteo, pues es mucho más, ya es más, tenemos más oportunidad de controlar las cantidades de nutriente aplicado, ¿no? Entonces, como les comento, los aporques son prácticas culturales que nos ayudan a colocar suelo cerca de la base de la planta, una buena capa, para que ahí crezca el desarrollo, crezca el sistema subterráneo, y después los tubérculos, ¿no? Que es básicamente crecen en sentido horizontal, ¿sí? Entonces, como les comentaba, algunos alcanzan a salir a la superficie y se pueden convertir en plantas, pero la idea es que no salgan, ¿sí? ¿No? Porque de cualquier manera, si salen ya en esta etapa, pues no pueden hacer mucho, porque con todo el sombreo no tienen posibilidades de desarrollar. Entonces, lo que se busca es que más bien estas estructuras permanezcan aquí abajo y pues se dé la formación de los tubérculos que después vamos a cosechar. Más o menos se dice que por cada tallo, de cada tallo pueden formarse de 3, 4, a veces hasta 5 tubérculos, ¿sí? De tal forma que una planta que tiene, no sé, 4 o 5 tallos, pues puede tener un promedio de 20 tubérculos cosechables para el final del ciclo, ¿sí? Entonces, pues hay que procurar que la mayoría quede abajo, ¿sí? Entonces, aportes. Y como les comentaba, otra ganancia o ventaja, o no sé cómo llamarle, de los aporques fuertes, es evitar que las larvas de la palomilla de la papa, si están muy superficiales los tubérculos, puedan alcanzarlos, ¿no? Entonces llegan los adultos o depositan sus huevecillos en la planta, y después las larvas pueden bajar al terreno, al suelo, y llegar a los tubérculos si están muy superficiales.
con todos los problemas que implica. Pues hacemos un aporte fuerte de tal manera que aseguramos la colocación de una buena capa de suelo sobre el área o la región de los tubérculos, pues limitamos de alguna manera la posibilidad de que estos gusanos o las larvas de esta plaga lleguen a los tubérculos a ocasionar los daños que normalmente producen, que son una especie de galerías superficiales. Hagan de cuenta que se van comiendo la cutícula del tubérculo y pues quedan heridas, como si fuera un minador, pero en la parte externa. Entonces, pues eso pues ya prácticamente le quita el valor comercial al tubérculo. Y póngale que un tubérculo o dos en una planta no es significativo, pero el problema es que puede entrar por ahí alguna enfermedad que ahora sí sea la causa principal de la muerte de la planta, entonces sí nos afectaría con el resto de los tubérculos, ¿no? Y pues la humedad, como les comentaba, es un aspecto interesante, la humedad, la oxigenación para el sistema de raíces, ¿sí? Es decir, que haya suficiente humedad disponible la mayor parte del tiempo, ojalá eso fuera así. Pues como siempre hemos comentado, tratar de dejar que una porción del espacio poroso del suelo permanezca vacío de agua para que ahí haya circulación adecuada de aire y por tanto una buena disponibilidad de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa con el tallo? Bueno, como dice acá, pues vamos a encontrar tres tipos de tallos, que es el aéreo, los estolones y después los tubérculos, que son los que se van a cosechar al final, ¿no? Es un tallo subterráneo modificado, ¿sí? Y como dice aquí, el tallo aéreo es una estructura de consistencia herbácea, es muy suave, digamos, muy frágil, por cierto, muy frágil, por eso pues hay que evitar en lo posible hacer labores culturales ya en etapas muy avanzadas del cultivo, pues son muy quebradizos, y las hojas también, ¿sí? Toda la parte del raquis de las hojas compuestas es muy frágil, ¿sí? Tiene una ramificación dicotómica en la parte de arriba, de tal forma que por esa razón se ramifica tanto que se cierra el cultivo ya después de los 45, 60 días, eso es un seto, ¿no? de pasto. Como dice aquí, es de forma prismática, unos son un poco más redondeados, va a depender de la variedad, pero en sí tienen forma semicuadrada, digamos. Tiene tricomas, ¿sí? Eso, pues, puede tener la presencia de tricomas tiene la ventaja de que, pues, puede regular la humedad ahí cerca de la superficie, pero también tiene el problema de que ahí se puede condensar la humedad, ¿sí? Lo mismo ocurre en las hojas. Esos tricomas que nosotros luego observamos en las hojas puede tener sus ventajas y puede tener sus desventajas. La ventaja es que la presencia de tricomas puede crear o favorecer ciertos microambientes, pues que pueden ayudarnos a mantener los estomas abiertos, ¿verdad? Más tiempo para la captación de CO2, pero también tienen el problema de que en esas estructuras puede condensarse el vapor de agua cuando se alcanza el punto de rocío para una condición de temperatura y humedad relativas dadas, y pues al formarse esas películas de agua sobre la superficie de los tricomas y luego de las hojas o de los tallos, pues se convierte en medios excelentes para la dispersión, en principio para el desarrollo y luego la dispersión de qué, pues de enfermedades, ¿no? Sobre todo Phytophthora, ¿sí? Entonces, pues bueno, digamos que esa característica morfológica, pues puede favorecer la incidencia de algunas enfermedades, ¿no? Como dice ahí, los tallos pueden alcanzar hasta 1 metro de altura, bueno, más bien de longitud, pues bueno, va a depender del vigor del cultivo, de la variedad, pues de qué tan bien se ha estado fertilizando y regando el cultivo, ¿no? En condiciones temporal, un tanto irregular, pues luego sí, incluso hasta vemos el terreno, porque luego el desarrollo del cultivo no es tan exuberante, alcanza una altura máximo de 60 centímetros y pues bueno, incluso a veces se logra ver el suelo. Fíjese, eso es todavía más problemático porque pues es una zona de temporal con una distribución de agua pues tal vez no la más deseada. Hay suelo descubierto que pierde agua por evaporación y pues el agua luego tarda en llegar y el cultivo pues seguramente se verá afectado por alguna situación de estrés por falta de agua. Entonces, pues otra vez ahí podríamos recurrir a los bioestimulantes, ¿no? Que ayudan a la planta a tener una mejor respuesta en el crecimiento
aún en una condición adversa, en este caso por falta de agua, ¿no? Y tenemos ya en la parte subterránea, pues como les comentaba, las estructuras que crecen de manera horizontal, ¿sí?, que van a dar origen a los tubérculos, los rizomas, ¿no? Y pues ya al final, los tubérculos que vamos a cosechar, que no es otra cosa más que el crecimiento de la parte apical de los estolones, que se forma por la acumulación de almidones principalmente, ¿no? ¿Sí? Y pues como dice acá, ya los tubérculos se caracterizan por tener a ver, vamos a verlo. Aquí en el esquema no se ve, pero bueno, vamos a ver si porque aparte de los ojillos o de las yemas, tienen otros puntitos. Esos son lenticelas. Y se ha observado que esas lenticelas son estructuras pues que favorecen el intercambio gaseoso entre el tubérculo y su ambiente, ¿sí? Por ahí pueden intercambiar gas, CO2, oxígeno, qué sé yo. Pero se ha observado que cuando hay condiciones de mucha humedad, los tubérculos tienden a formar más lenticelas, ¿sí?, precisamente para favorecer ese intercambio gaseoso. Entonces, a veces eso no es deseable porque se ha observado que eso puede cambiar un poquito el color si el tubérculo es para la industria. Entonces, la región de la pulpa, del tubérculo, que está ahí cerca de las lenticelas, puede cambiar de color y eso pues no es deseable, ¿no? Entonces también es un aspecto que hay que cuidar porque puede verse afectado por el manejo del agua. Entonces aquí básicamente para favorecer en principio la posición vertical de los tallos, ¿sí?, para que no haya problemas de que se van de lado, el aporque cobra importancia, hacer un buen montículo de tierra para que esos permanezcan en posición vertical, los tallos aéreos, tener una buena capa de suelo en la base de la planta, pues incluso, como ya comentábamos, la siembra es profunda, y ya una vez la emergencia, que se da la emergencia, se hacen aporques para que tengamos una buena capa de suelo en donde se va a desarrollar todo el sistema subterráneo, que es tanto sistema de raíces como sistema de tallos, ¿sí? Entonces, con ese buen aporte, pues favorecemos la oxigenación, van a ser surcos relativamente altos, se favorece el drenaje en caso de que haya exceso de agua, se favorece la oxigenación y pues se favorece el crecimiento de los tubérculos que van a resultar o a formarse en la parte apical de los rizomas, ¿sí? Entonces aquí la nutrición, como les comentaba, es muy importante porque eso nos va a dar tallos vigorosos, hojas vigorosas, una buena captación de radiación, porque finalmente va a favorecer el desarrollo de nuestros tubérculos. Entonces, la parte de la temperatura, hay que estar ubicar bien el cultivo, ya sea en la región o en la época del año, o en la posición altitudinal, pues que favorezca esa buena relación fotosíntesis y respiración. Como les comentaba, pues tiene que haber temperaturas frescas para que la tasa de respiración pues sea lo más bajo posible y eso favorezca el desarrollo de nuestros tubérculos, ¿sí? Y como les comentaba, el manejo del agua también cobra mucha importancia aquí para no afectar pues el desarrollo y la uniformidad y la calidad de nuestros tubérculos, ¿sí? También es un aspecto clave el manejo del agua en este cultivo, ¿sí? Y pues aquí viene la estructura estrella, ¿no?, responsable del llenado de los tubérculos, ¿no? En el caso de los tallos, otra vez es muy importante que sean tallos robustos, fuertes, de buen tamaño, porque pues también en esa medida tendremos un sistema de conducción hacia abajo de floema pues más desarrollado que va a favorecer todos estos fotoasimilados que va a producir el sistema de follaje, ¿sí? Entonces aquí una hoja con 7 foliolos, como les comentaba, hay materiales que pueden tener hasta 11 foliolos, ¿sí? Entonces aquí vemos ya un cultivo prácticamente cerrado, ¿sí?, en plena actividad. Entonces aquí si las hojas son compuestas, pueden tener de 7 a 9 foliolos de forma lanceolada y se disponen en forma espiralada en los tallos. Entonces, como dice aquí, son hojas
que tienen por ambas caras ciertas irregularidades en la superficie, ¿sí? Presentan pelos o tricomas en superficie. Como les comentaba, pues eso es ventajoso porque pues, ayuda a controlar los niveles de humedad relativa, ¿sí? Por ejemplo, si el ambiente es muy seco, una zona de una época, imagínense en una región de temporal en la canícula, pues hay aunque querramos, luego no hay agua de manera natural, pero la temperatura se eleva. Entonces, esos tricomas pueden ayudar a generar pequeños microclimas cerca de la superficie de la hoja que nos ayuden a evitar transpiración pues, excesiva, ¿verdad? Y que la planta tenga que cerrar los estomas, ¿sí? Pero en otras condiciones, pues esos mismos estomas pueden ser un problema. Cuando hay alta humedad relativa y que hay cambio de temperatura hacia abajo, pues se condensa la humedad y entonces, de ahí lo que les comentaba, ¿no? Que en esas estaciones de monitoreo, pues está registrando los puntos de rocío, esos cambios de temperatura, la humedad, y pues eso llega a determinar la probabilidad de incidencia de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, sí, son estructuras, pues, de la planta que, pues, bajo ciertas condiciones son ventajosas, pero también pueden ser una situación desventajosa, ¿no? Entonces, aquí, en el caso de las hojas, cobra mucha importancia su protección. Y tenemos que tener, como se ve en la imagen, un follaje limpio, sano y que está en plena actividad. Entonces, aquí, por lo menos, tendrían que estar haciendo algunas aplicaciones preventivas si es que las condiciones ambientales nos lo piden, ¿sí? Si, si las condiciones ambientales pues no favorecen alguna enfermedad, hay que evitarlo, porque sí es una carga muy fuerte, porque pues se aplica uno o dos fungicidas, más el coadyuvante, más la maquinaria, más el operario. Cada aplicación es una lana, ¿eh? Entonces, en un ciclo de producción de papa, por lo menos 16 a 20 aplicaciones, ¿sí? Entonces, imagínense el costo por aplicación, o sea, incluyendo todo lo que son los insumos, el agua y el operario, la maquinaria y todo eso, ¿no? Entonces, cuando se tienen los sistemas de monitoreo ambiental y que de alguna manera nos permite estar, pues, evitando aplicaciones innecesarias, implica ahorros importantes, ¿sí? Porque cada aplicación que dejemos de hacer representa un ahorro importante en dinero, pero como ya comentaban por ahí en las presentaciones, hay muchas cosas intangibles que son beneficiosas cuando dejamos de aplicar una cantidad excesiva de pesticidas, y que es básicamente, pues, dejamos de contribuir a la contaminación ambiental, dejamos de contribuir a la destrucción de fauna benéfica, ¿verdad? De microorganismos benéficos. No sé si les comenté a ustedes, pero por ahí lo comenté hace unos días, el efecto que tiene el uso de antibióticos. Hay un estudio que recién encontré por ahí, donde el uso excesivo de antibióticos puede afectar de manera muy importante la disponibilidad de fósforo en el suelo, porque se afectan muchas bacterias que tienen esa función de mineralizar y hacer disponible el fósforo. Entonces también estaríamos evitando pues el daño a esas poblaciones microbianas que nos ayudan a mineralizar el suelo, ¿sí? Entonces, sí, la verdad es que sí, valdría la pena, pues aparte de monitoreo ambiental ahora. Y bueno, finalmente es lo que se busca, ¿no? Que nosotros en el futuro analicemos información, bases de datos que nos permitan tomar decisiones más certeras respecto de esta situación del manejo, ¿sí? Y pues bueno, está la otra de la nutrición, ¿sí? La nutrición pues en tiempo y en forma, en cantidad, en fuentes que permitan pues un desarrollo exuberante, adecuado de los tallos, de las hojas, precisamente pues para que podamos tener una mejor posibilidad de captar suficiente radiación luminosa, ¿no? Y pues es también el follaje es otra vía de poder aportar micronutrimentos, ¿no? Entonces, podremos hacerlo. De hecho, hay una propuesta tecnológica de una empresa, creo que es BASF, creo que sí luego les paso el dato, pero de hecho lo vamos a comentar en la parte de nutrición, en donde dentro del programa de fertilización que recomiendan para papa, incluyen una parte importante de aplicación de nutrientes vía foliar, ¿sí?
Si bien es cierto, la hoja no es el órgano especializado para la absorción de nutrientes, sí los puede absorber en pequeñas cantidades, pero aplicados de manera frecuente, pues podemos aprovecharlo para abastecer, pues sobre todo yo creo que en etapas en las que ya no es posible meter maquinaria, ¿sí? Y si ya hicimos las vías de acceso para el uso de los aspersores, entonces podríamos nosotros aprovechar el sistema de follaje para estar poniendo un poco de macronutrimentos y los micronutrimentos principalmente, ¿no? Que como ya comentamos, muchos de ellos, de sus principales funciones es activar algunas enzimas de transporte de fotoasimilados en las plantas, y para cultivos como estos, en los que hay una estructura subterránea que tiende a acumular muchas reservas, pues favorece mucho la aplicación de estos micronutrimentos. Entonces, el follaje es una excelente vía para aprovechar eso y lograr mejores rendimientos y calidad. Fíjense que el viernes, no sé si alguien de ustedes se conectó a un webinar que hubo el viernes en la tarde, a las 6, y acabó a las 9, según iba a ser una plática, pero duró 3 horas, estuvo muy bueno. Y dentro de los temas que tocaron, hablaron de la biofortificación. Fue un webinar para estrategias de mercado, ¿sí? Diseño de negocio y estrategias de mercado, algo así se llamó. Y pues ahora exactamente, mucha gente, o sea, están ya viendo la posibilidad de que los sistemas de fertilización de cultivos aseguren el abasto de macro y micronutrientes, porque hay muchos productos deficientes en micronutrientes y por tanto la población está presentando deficiencias de micronutrientes, principalmente hierro. Se están incrementando los problemas de anemia por deficiencia de hierro y algunos problemas de zinc que tienen que ver con el desarrollo intelectual. Entonces, ahí hay una excelente, como dicen ellos, una excelente área de oportunidad de mercado para explotar, ¿no? Ofrecer un producto de valor que garantice un buen contenido micronutrimental de los productos agrícolas, ¿sí? Entonces, esa podría ser una buena opción para esto, ¿sí? Para la aplicación vía foliar de esos micronutrientes, y que el productor tuviera esa etiqueta de oferta de valor de un mejor producto con mejor contenido de micronutrientes, ¿no? Para asegurar una adecuada nutrición de los consumidores. Ok, sí, estuvo buena esa plática. Y bueno, otra vez la temperatura, ¿no? Que como comentábamos, en la medida que el cultivo esté mejor ubicado, espacialmente en una temperatura favorable que le permita tener más acumulación que consumo, ¿verdad? De carbohidratos, pues en esa medida tendremos un mejor rendimiento y calidad de nuestros tubérculos, ¿sí? Ok, pues bueno, como les comentaba, la inflorescencia puede ser a manera de panícula o una cima. Como dice ahí, nace en la parte terminal del tallo, ¿sí? El número de flores pues, es variable, puede tener hasta 30 flores, ¿sí? Pero más o menos anda, más o menos como en 10 florecillas anda cada inflorescencia. Como digo, el color es variable, rosas, morados, blancos, algunos son como cremosos, por ejemplo, la inflorescencia del tipo alfa o del material alfa es más bien como amarillo, cremosito, y bueno, va a depender la variedad, pero son flores perfectas en los que puede llevarse a cabo polinización tanto directa como cruzada. El estigma es totalmente receptible, el polen pues es totalmente viable, hay polinización, hay fecundación, hay desarrollo del embrión y se puede desarrollar perfectamente una semilla que es totalmente viable, ¿sí? Como les comentaba, los frutos pues, son como los tomates de cáscara, no más que sin cáscara, y pues la semillita igual es muy semejante a la de tomate de cáscara, ¿sí? Entonces, aquí vemos las estructuras de la parte interna del ovario, ¿verdad? Está la placenta, los óvulos, los diferentes lóculos, ¿sí? Aquí está el ovario, pues. Y pues vemos cuando se hace producción, polinización controlada, pues lógicamente hay que hacer la práctica de polinización y después proteger las flores en principio, y ya cuando crecen los frutos, pues protegerlos para que no se nos vayan a caer por ahí, se nos pierda parte del trabajo que se ha estado haciendo.
¿ya? Pero como les comento, la semilla es muy semejante a la de tomate de cáscara, ¿sí? Y es viable, se puede poner a germinar sin mayor problema. Respecto de la morfología del tubérculo, como les comentaba, pues está el rizoma o estolón que va creciendo de las yemas de los tallos que han surgido a la superficie, ¿sí? Entonces aquí surgen estas estructuras. Después en la parte apical se empieza a acumular las reservas, ¿sí? Y después da origen a la parte de, bueno, da origen al tubérculo. Entonces, como les comentaba, es un tallo modificado. Aquí vemos los ojillos o las yemas, así como las yemas axilares de un tallo común, y es las lenticelas que les comentaba, ¿no? Que puede incrementarse su número cuando hay problemas de oxigenación, ya sea por falta, bueno, por exceso de agua o por incluso compactación de suelo, ¿sí? Si hay problemas de intercambio gaseoso, pues pueden producirse más lenticelas por unidad de superficie, ¿sí? Ya si cortamos un tubérculo en sentido transversal, pues vamos a ver, esto ya lo veía hace rato, ¿no? La parte de la médula, ¿sí? La parte apical, ¿sí? La parte basal, digo, que viene del rizoma, ¿sí? Pues, tiene su epidermis, que es muy suavecita. Al final de la tuberización esta piel es muy suave, de tal manera que cuando uno hace el muestreo para ver qué tamaño ya tienen los tubérculos, esa epidermis se puede desprender sin problema con hacer una ligera presión con el dedo pulgar, se desprende muy fácil. Entonces, cuando la planta llegó a que concluye la tuberización, donde ya se observa que ya los tubérculos alcanzaron el tamaño deseado, hay que inducir un proceso que se llama ¿sí? Entonces, ese proceso de suberización lo logramos eliminando el follaje de la planta. Ese estrés hace que la cutícula de la epidermis se engrose por la acumulación de lignina. Y entonces es una cutícula más resistente que ya incluso tolera la práctica de cosecha, ¿no? De lo contrario, tendríamos mucho daño en la epidermis y cosechamos los tubérculos, vamos a llamarle entre comillas tiernos o recién terminados de formar. Hay que esperar un tiempo antes de cosechar. Se elimina el follaje, se esperan unas 2-3 semanas para que se endurezca la cutícula. Hay quien lo deja un poco más y ahora sí procedemos a la cosecha, ¿sí? Entonces, pues vamos a dejarle aquí, colegas, ya quedan poquito tiempo. Vamos a dejarle aquí aquí en la parte de morfología y pues para que tengan chance de cambiar de pantalla. Entonces, colegas, pues muchas gracias por el tiempo, por el espacio y pues nos vemos el próximo miércoles para continuar con nuestra reunión, con nuestro tema de papas. Y pues que tengan excelente día, colegas, cuídense mucho y pues pásenla bonito en este día del agrónomo. ¿Sale? Pórtense bien. Un abrazo a todos. Sale, profe. Bueno, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias. Felicidades. Adiós, colegas. Un abrazo a todos. Nos vemos.